Saludos desde Puerto Rico hacia Suiza. Y saludos desde Suiza hasta Puerto Rico. Y estudiaremos. La lección de escuela sabática. Y le damos una bienvenida a todas esas personas que nos están viendo por ahí. Así que importante, ¿verdad? Queremos repasar, queremos estudiar la lección juntos. Y gracias por permitirnos, ¿verdad? Este espacio, compartirlo con ustedes. Como siempre, deseamos comenzar con una oración. Así que, John, vamos a orar. Amante Padre, que tú moras en los santos cielos, te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra, porque cada vez nos llenas de mucho entendimiento para poderle impartirla a los demás que también lo puedan escuchar. Perdona nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, y seguimos, ¿verdad? En la cuarta lección titulada Amarás al Señor tu Dios. John, y no me puedo quedar sin preguntar, cuando escuchaste ese título, ¿qué entendiste? ¿Qué te vino a la mente? Bueno, me viene a la mente que Él te está dando una orden, es un mandato. Él no te está diciendo si tú quieres, te está diciendo amarás. O sea, es un mandato. Muy bien. Y vamos a concentrarnos en Deuteronomio 6, ¿verdad? Capítulo 6. Y nos va a hablar de el Shema, que significa escucha, una de las oraciones más importantes del pueblo de Israel. En estos versículos, Dios se muestra como el único y verdadero. Nos pide que le amemos con todo nuestro corazón. No es algo muy difícil, o sí lo es. Eh, John, ¿cuáles son los puntos importantes que tocaremos? Pues mira, los puntos que vamos a tocar en esta lección es quién debe amar a Dios, amar y temer a Dios al mismo tiempo. ¿Por qué amar a Dios? ¿Cómo muestro mi amor a Dios? Y el último punto, ¿cómo debo amar a Dios? Gracias. El versículo para memorizar está en Deuteronomio 6:5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. En la religión judía, ¿verdad? Nos está diciendo que una de las oraciones más importantes, ¿verdad? Es esa, la de Deuteronomio 6. Se le conoce como el Shema, basado en la primera palabra hebrea. En la oración, la raíz Shema significa escuchar o incluso obedecer. O sea, eso dependiendo del significado que tenga cuando lo estén dando, ¿verdad? Una palabra que aparece una y otra vez, no solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. John, ¿algún comentario? Pues mira, en el versículo de memoria que tú acabaste de leer ahora, está diciendo lo mismo que nosotros hablamos ahorita. Amarás a tu Dios, pero aquí dice de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces es una cosa es una cosa personal, una cosa que cada uno de nosotros debemos analizar y pensar. ¿Estamos nosotros obedeciendo a Deuteronomio capítulo 6 versículo 5? ¿Estamos, en otras palabras, amando a Dios de todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas? Vemos, ¿verdad? También en la parte del domingo, amar a Dios. Después de que Moisés nos relata a los hijos de Israel la historia de su pueblo, comenzó a darle instrucciones sobre lo que debían de hacer para tomar la tierra y prosperar en ella. De hecho, se podría argumentar que la mayor parte de Deuteronomio es simplemente eso, el Señor comunicando a su pueblo lo que tenía que hacer para cumplir su parte del pacto, establecido con ellos en cumplimiento de las promesas hechas a sus padres. Así que vemos, ¿verdad?,
que esto es Dios comunicando al pueblo para que entienda de lo que Él desea que ellos hagan en la nueva tierra que Dios le va a dar, para que le vaya bien, para que hagan las cosas no como sus padres, ¿verdad? Sino que hagan las cosas como sea la voluntad de Dios. Y eso es importante saberlo, porque ellos no querían cometer los mismos errores. Dice, ¿quién debe amar a Dios? Esto puede ser los mandamientos, estatutos y decretos de Jehová. Vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis en obra en la tierra, la cual pasáis a tomarla, ¿verdad? Las prescripciones divinas debían ser transmitidas de generación en generación para que tu hijo y el hijo de tu hijo las guarden. Mire qué lindo. O sea, el padre enseñaba al hijo, el hijo enseñaba al hijo, y así por generaciones esa palabra que Dios le había dado y esos mandatos seguían, ¿verdad? Dios desea que yo las guarde para que me vaya bien. Y a la primera norma que quiere que observe es amarlo de forma absoluta por encima del amor a cualquier otra cosa, persona u objeto. Mi querido amigo que nos estás escuchando, eso se aplica también ahora, porque Jesús dijo amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Y nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero primero amar a Dios, eso es lo primordial. Entonces cuando tú amas a Dios, por amor tú comienzas, ¿verdad? A seguir sus mandatos y te va a ir bien, porque Dios lo que quiere es que te vaya bien. Porque es que a veces nos va mal, y no estoy hablando de pruebas ni nada de eso, estoy hablando de la vida diaria, John, porque una prueba puede venir, pero en la vida diaria, si tú sigues los mandatos de Dios, mira, te va a ir muy bien. ¿Por qué? Porque tú estás siguiendo las cosas como son. Ahora también, digo una cosa, digo la otra, porque también hay pruebas que el ser humano tiene. Mira Job, así que, y él hacía las cosas muy bien. Así que vemos, ¿verdad?, que debemos amar a Dios primero, sobre todas las cosas. ¿Un comentario, John? Pues mira, si nosotros nos vamos un poquito más atrás y nosotros sabemos cuando Moisés reviró al desierto con toda aquella generación que siempre murmuraron y que siempre nunca obedecieron la palabra del Señor, ¿qué pasó con ellos? Toda aquella generación murió en el desierto. Ahora Josué, más adelante, cuando le reparte la tierra a los israelitas en la nueva generación, él hace, el pueblo entero hace un pacto con Dios, porque ellos deciden obedecer a Dios y ellos mismos le dicen a Josué, pero si Dios sacó a nuestros padres de la esclavitud y los cuidó en el desierto y ahora nos ha dado esta tierra para que la poseyamos, nosotros no vamos a adorar a ningún otro Dios falso, nosotros vamos a servir a Jehová. Y es una cosa increíble cómo Josué muere a los 110 años, pero los ancianos de Israel que quedaron vivos en la época de Josué y ese pueblo siguieron adorando a Dios con todo su corazón y toda su fuerza. Más adelante, pues ya vemos que otra generación se levanta y se les olvida todos esos pactos que sus padres habían hecho. John, vamos entonces a la del lunes. Temer a Dios. Y antes de que sigas, ¿por qué dice temer a Dios, John? Hay que tenerle miedo a Dios. Cuando dice temer, no se está refiriendo de miedo, porque Dios no quiere que le tengamos miedo. Si Dios hubiera querido que nosotros le tuviésemos miedo, entonces los ángeles le hubieran servido a Dios por miedo, porque él hubiera destruido inmediatamente a Lucifer cuando cayó. Dios es amor y él quiere que lo respetemos. Temer es respeto, obediencia. Eso es lo que significa temer. Bien, así que la lección para el lunes, John, Moisés le dijo a los hijos de Israel que amaran a Dios con todo lo que tenían. John. Pues era un mandato, pero sin embargo, unos versículos antes Moisés les dio otro mandato
que dice que temas a Jehová tu Dios, y eso lo estamos viendo en Deuteronomio capítulo 6, versículo 2. Amar y temer a Dios al mismo tiempo. Aún antes de pedirnos que le amemos, Dios nos pide que le temamos. ¿Qué implica temer a Dios? Pues mira, amigo, usted que está ahí escuchando, se puede buscar en Efesios capítulo 2, versículo 1 hasta el 10, y ahí te va a mostrar cómo este temor a Dios por su gracia te va a llevar a amarlo. En otras palabras, tu obediencia, tu respeto, tu lealtad a Dios, eso que tú haces te va a llevar a poder amarlo con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Pero si tú no comienzas a respetarlo, si tú no comienzas a guardar sus mandamientos, si tú no comienzas a tener un respeto hacia Dios, entonces nunca vas a llegar a amarlo. La del martes, el título, Él nos amó primero. Wow, eso de que Él nos amó primero. Pues sí, hermano, nos amó primero. Sabemos que ahí, en esas ordenanzas, está pidiendo que amen a Dios sobre todas las cosas. El mismo Cristo, cuando estuvo en la tierra, también lo dijo, amar a Dios. En los mandamientos está. Aquí en Deuteronomio lo dice también. Pero cuando usted se va al tiempo de que todavía la raza caída la raza humana no había caído, pues mira, Dios tenía su plan también. Si la raza humana, caía, pues él tenía su plan de redención. ¿Y qué pasa? Eso nos lleva a que el amor es tan grande que antes que todo existiera, ya Dios nos había amado. Y Dios nos sigue amando. Y eso es algo bien que lo estudiaremos por las eternidades. El amor de Dios. Cómo un Dios se hace humano, se pone en las manos humanas para salvar a un pueblo. Mire, usted y yo no merecíamos esa salvación. Él lo hizo por amor. Así que es importante darnos cuenta que ese amor que Él nos da, ¿verdad? Dice, en los discursos de Deuteronomio, Moisés recuerda a los israelitas que Dios amó a sus padres y a ellos mismos, y que por esa razón los rescató de Egipto. También les asegura que seguirán amándolo en el futuro. Así que la mayor motivación que podemos tener para amar a Dios es que Él nos amó primero y se entregó a sí mismo por nosotros aún antes que llegásemos a existir. Mire qué lindo es Dios. La lección del miércoles: si me aman, guarden mis mandamientos. John. Sí, mira, hay un versículo en la Biblia que lo dice también: si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, en otras palabras, si tú profesas que me amas y no guardas mi mandamiento, el tal es mentiroso. Pero mira, este mandato Él se lo está dando a los hijos de Israel antes de que ellos entraran en la tierra de Canaán, que si lo amaran, que guardaran sus mandamientos. Ahora me quiero ir unos 2000 años más arriba, cuando Jesucristo había nacido y estuvo con las personas de Israel. El joven rico le viene y le dice: Señor, ¿qué cosa debo hacer para ser salvo? ¿Y qué le contesta Jesús? Si guardar los mandamientos, tú los conoces: no robarás, no mentirás, no dirás falso testimonio. Pero él le dice: ¿qué cosa, Edwin? Pues deja todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y él le dijo que no iba a hacer eso. Por eso el joven rico le dice: mira, eso yo lo estoy haciendo desde mi juventud. O Ok. sea, yo estoy guardando los mandamientos. Ahora pongámonos a analizar. ¿De verdad el joven rico estaba guardando los mandamientos? No. O que para mí no los estaba guardando, porque si no, él no le hubiera dicho: guarda los mandamientos. Pero él le dice: mira, yo los estoy guardando, yo no robo, yo no mato, yo no cometo adulterio. Pero hay dos mandamientos que es el resumen de esos 10 mandamientos, que dice: amarás a tu Dios
Y luego el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven rico no amaba a su prójimo, porque cuando Cristo le dice, mira, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, en realidad, él no estaba amando a su prójimo ni tampoco tenía amor a Dios. Sí, vemos también, ¿verdad? Que cómo se conecta Jesús llevando a ese joven rico a que él mismo se dé cuenta, porque él lo llevó primero a los mandamientos. Pero entonces, ¿qué pasa? El mandamiento grande es amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y qué era lo que él tenía en su corazón? A lo material, amor a lo material, al dinero. Y eso nos está enseñando que no, que el dueño de todo eso es Dios, dueño del oro y la plata es Dios. Debemos de poner a Dios por encima de todo eso. Y que si es la voluntad de Dios, ¿verdad? Que nosotros tengamos lo que sea, pues se lo pedimos a Él. Pero ¿qué pasa? No pongamos eso primero, porque hay una palabra que dice en la Biblia, que dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Así que por eso es que Dios lo lleva primero a los mandamientos y después le va diciendo, deja todo lo que tú posees y dáselo a los pobres. Ahí le tocó la fibra, John, ahí le tocó la llaguita, como quien dice. Y ahí pues él dice que se fue, dio la vuelta y se fue. Bien, vamos a la del jueves. El primer mandamiento, que es de lo mismo que estamos hablando, ¿verdad? Por mucho que algunos teólogos, por diversas razones, busquen separar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, no se puede, al menos sin despojar al Nuevo Testamento del verdadero significado. Vemos, ¿verdad?, que en el Antiguo Testamento Dios está diciendo, ¿verdad?, y está demostrando también cómo es ese amor. Pero cuando Cristo viene en el Nuevo Testamento, que viene, ahí verdaderamente ya ven el amor como es real, porque Dios es amor y Cristo es Dios. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que Dios le está diciendo lo mismo. ¿Sí? O sea, ámenme sobre todas las cosas. Entonces, hay teólogos que quieren separar eso. ¿Por qué? Porque hay un versículo que dice, ¿verdad? Si me amáis, ¿qué dice? Guardad, ¿qué? Mis mandamientos. Así que, ¿por qué? Porque cuando usted mira los mandamientos, es el amor expresado de Dios. Eso sí está escrito, pero ese es el amor hacia nosotros. Lea cada uno de esos mandamientos y va a ver el amor a Dios hacia nosotros. Porque si tú no matas, no te vas a meter en problemas, no estás destruyendo un ser humano. Si tú matas a alguien, si tú robas, pues también le estás quitando posesiones a otra persona para quedarte con eso. Si le quitas la mujer a otra, todas esas cosas. Dios te está tratando de evitar problemas y te dice, ¿verdad? Con amor, mira, sigue estos estatutos y te va a ir bien. Es como cuando un padre le enseña al hijo y le da consejos, mira, no hagas esto, no hagas lo otro, pero es porque lo ama, porque lo quiere. Si hay una persona, ¿verdad? Digo, un por ciento grande, porque siempre hay uno que otro, que te ama y quiere lo mejor para ti, son tus padres, tu mamá o tu papá, ¿me entiendes? En un por ciento grande, ¿verdad? Porque siempre hay uno que otro que no. Pero ¿qué pasa? Dios es igual. Dios quiere que nosotros nos vaya bien. Dios no quiere que usted esté sufriendo, ni que estén pasando cosas, ¿verdad? Malas, ni nada de eso. Lamentablemente, cuando usted mira su vida y dice, esto me pasó, no siempre, porque hice esto, metí la pata, John, en este sentido. Cuando uno busca, ¿por qué me metí en este problema? Ah, porque dijiste esto, porque hiciste esto. Pero si te dejas llevar por lo que Dios dice, mira, te va a ir bien. ¿Cómo debo amar a Dios? Jesús respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel. Y era del Shema que estamos hablando ahorita, ¿verdad? El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Cuando tú haces esto primero, lo demás viene por añadidura. Porque cuando tú empieces a amar a Dios, ahora hay gente que dice, John, esta gente está loca, porque ellos no han visto a Dios. ¿Y cómo que lo aman? Ah, eso es lo importante, porque cuando tú empiezas a tener una relación con Dios, a entender que Dios es tu Padre, que Dios te ama, y tú empiezas a sentir su presencia, pues ahí tú te das cuenta del amor de Dios.
Y cuando tú ves todas las cosas que Dios ha hecho por ti y por mí, tú dices, wow, qué amor tan grande, todas esas cosas que Dios ha hecho por nosotros. Jesús sintetizó los mandamientos citando el Shema, la base para la obediencia de cualquier mandamiento divino en el amor. Cuando Jesús dijo esto, ya se había dicho ya en el Antiguo Testamento, aquí en Deuteronomio, John. El mismo Jesús lo que estaba citando era Deuteronomio. Entonces, dice, pero no cualquier amor. El amor de Dios ha de impregnar todo nuestro corazón, alma, mente y cuerpo. Este amor es el fruto de conocer íntimamente, que era lo que estaba diciendo, a Dios y tener una relación íntima con Él. En el tiempo del fin, cuando la obediencia sea una prueba de lealtad a Dios, los que amamos así a Dios preferiremos la muerte que a la desobediencia. Mire, cuando usted está tan conectado con Dios, usted le pueden ofrecer dinero, pueden hacer un montón de cosas y usted sigue haciendo la voluntad de Dios y usted rechaza eso. Y hay gente que te va a decir bobo, te va a decir, mira qué loco, tanto dinero que le están ofreciendo y mira, siguen lo mismo. ¿Por qué? Porque son unos principios que ya hay y ese amor que está impregnado en nosotros por Dios que lo ha hecho, que ya nosotros conocemos a Dios. Y Dios, no hay nada que pueda reemplazar ese amor, que es el amor de Dios. John, las últimas palabritas que nos vamos. Bueno, entonces no se pierdan la próxima lección que se titula El extranjero dentro de tus puertas. John, antes de irnos, leemos la porción del Espíritu de Profecía. Disculpa. Claro que sí, se nos había pasado por alto. Dice, un amor supremo hacia Dios y un amor abnegado hacia nuestros semejantes. Él es el mejor don que nuestro Padre Celestial puede conferirnos. Tal amor no es un impulso, sino un principio divino, un poder permanente. En el corazón que ha sido renovado por la gracia divina, el amor es el principio dominante de acción. Modifica el carácter, gobierna los impulsos, controla las pasiones y ennoblece los afectos. Ese amor, cuando uno lo alberga en el alma, endulza la vida y esparce una influencia ennoblecedora en derredor. Y quiero decir algo para terminar, que los 10 mandamientos en realidad no es mucho ni tampoco es difícil de guardar, porque los primeros 4 mandamientos y los últimos, amor a tu prójimo con todo corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Y dice también, y a tu prójimo como a ti mismo. No a tu prójimo menos que tú, ni más que tú, sino como a ti mismo. Como tú mismo te amas, así tú tienes que amar también a tu prójimo. Bien, no se pierdan, ¿verdad? La próxima lección, la número 5, que la estudiaremos. Así que recuerden nuestras redes sociales, Noticiero Morales, del Valle.es, en Facebook, YouTube. Suscríbase a nuestros canales para que pueda bendecir a otros y nuestro ministerio, ¿verdad?, se pueda expandir para que conozcan de Jesús. Así que esta es otra lección desde Puerto Rico hacia Suiza. Y desde Suiza hasta Puerto Rico. Nos vemos.